Bien, hola, hola mis queridos amigos, queridos hermanos de la fe. Estamos aquí en este día tan precioso como es día sábado 20 de septiembre del 2019. Bien, mis queridos hermanos, poniendo en detalle todo lo que nos esté aconteciendo, estamos aquí en el programa El Poder de la Palabra de Dios, alistándonos todos, mis queridos hermanos, para que no haya ninguna intervención, ninguna falla. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, estamos aquí, mis queridos hermanos, en este día tan precioso como es día sábado 20 de septiembre del 2019, para exaltar las maravillas de nuestro amado y único Salvador Jesucristo. Quiero decirles antes de empezar en la oración que por fallas técnicas no hemos podido salir el día de ayer, pero lo importante es que estamos aquí el día de hoy para exaltar a nuestro amado y único Salvador Jesucristo. Sea bendito su nombre. Bien, vamos a pedirte, mi querido hermano, allá donde tú me estás observando, que te unas en oración. Pues es importante que tú, mi querido hermano, que estás allá donde te encuentres, en tu lugar de trabajo, en tu domicilio, en tu hogar, o donde te haya cogido esta bella programación, me ayudes también en oración. Pues es necesario que los hermanos oren unos por otros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos en este día tan precioso y bendecido, día sábado 28 de septiembre, un día bendecido. Pues estamos aquí, Señor, desde las 5 de la mañana en ayuno, en oración, para exaltarte, Señor, y orar por todo aquel cristiano, por todo aquel hijo de Dios, por todo aquel hermano de la fe que aún no te conoce, Señor, o se ha apartado de ti, para que tú, Señor, obres en él, obres en ella, Señor, y venga a tus pies, arrepentido y convertido, y haciendo tu obra maravillosa, Señor. Te pedimos en este momento de bendición que abras nuestra mente, abres nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que sea edificado nuestra alma, nuestro espíritu, y para que el cuerpo se someta al Espíritu Santo de Dios, porque es nuestro espíritu quien gobierna todo nuestro ser. Nuestra voluntad ya no cuenta, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada persona, el público en general que se conecta desde ahora, Señor, en esta programación como es el poder de la palabra de Dios, para exaltarte, Señor, y proclamar tus maravillas en este día y siempre, cuando el Espíritu de Dios nos inquieta hacerlo, Señor. Para tu gloria lo hacemos. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea bendito su nombre. Quiero dar un saludo a cada uno de mis hermanos que ya están sintonizándonos. No les puedo mandar el saludo en este momento porque está un poco apartada la pantalla donde nos está transmitiendo. Pero es muy importante que nosotros conozcamos que ya hay sintonizadores que ya nos están sintonizando de diferentes partes de la ciudad de Guayaquil, diferentes lugares de nuestro querido Ecuador y también diferentes lugares a lo largo y ancho del planeta Tierra. Pues esta programación va trascendiendo, mis queridos hermanos, fronteras, va trascendiendo territorios, bajo la unción y la gracia y la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. Sea bendito su nombre. Mis amados hermanos, continuando nosotros en el Evangelio de Juan, vamos a continuar en esta tarde, en esta mañana, cuando son las 11 horas con 10 minutos, hora de Ecuador, iniciamos esta bella programación. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, vamos a iniciar el capítulo 19. Miren, mis queridos hermanos, cómo el tiempo avanza, cómo el tiempo no se detiene. Y desde que comenzamos a estudiar el Evangelio de Juan, en el mes de enero de este año, ya llevamos 18 capítulos estudiados. Vamos a iniciar uno nuevo, como es el capítulo 19. Y si el Señor, en su infinita misericordia, así lo permite, en el mes de octubre estaremos terminando el precioso Evangelio de Juan. Y justo también en el mes de octubre cumplimos un año de estar al aire en estas redes sociales
para la gloria y honra de nuestro Padre eterno, exaltando la maravilla de nuestro Salvador Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo que nos ha dado en este tiempo de bendición. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, he querido a esta bella enseñanza ponerle o titularle el poder de la crucifixión. Vea qué título más objetivo, más sustancial, más importante y más llamativo, como es el poder de la crucifixión. Vamos a ver, mis queridos hermanos. Yo te voy a invitar en el amor de Cristo que saques tu Biblia, saca la palabra de Dios. Ten un lapicero, un bolígrafo para que anote los versículos que vamos a aprender en esta mañana. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 19. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Capítulo 19, versículo del 1 al 15 del Evangelio de Juan. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Los soldados entregieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en este hombre». Salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: «He aquí el hombre». Versículo 6. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús y le dijo: «Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiese dado desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Versículo 12. Desde entonces procuraban Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Versículo 15 dice: «Pero ellos gritaban: fuera, fuera, crucificarle». Pilato le dijo: «A vuestro rey he de crucificar». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que el César», es decir, el emperador romano. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta bella palabra, y te damos gracias también por la revelación que nos vas a dar en este momento, tiempo de bendición, para tu gloria, Señor Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, en la clase anterior nosotros estábamos viendo y observando, ¿verdad?, en el capítulo 18, cómo los discípulos se habían dispersado después que capturaron o agarraron o arrestaron a nuestro amado Salvador Jesucristo allá en el monte Getsemaní. Se dispersaron
Pero uno de ellos dice, lo seguía de lejos, que era el apóstol Pedro. ¿Verdad? Esto ya vimos la semana anterior, cómo Pedro lo llegó a negar. Cómo muchos hermanos en Cristo se encuentran en esa situación que se encontraba Pedro en aquel tiempo. Pero no nos vamos a referir a eso en esta mañana. Vamos a entrar en los primeros 3 versículos, que dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de color púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Amados hermanos en el Señor, nosotros podemos evidenciar en estos 3 versículos cómo los soldados romanos se burlaban de nuestro amado Señor Jesucristo. Jugaban con Él mientras lo tenían allí detenido. Le pegaban, lo azotaban, lo escupían, ¿verdad? Y más que eso, dice otro evangelio, que le tapaban con una venda sus ojos y le pegaban y luego le preguntaban: dinos, adivina, ¿quién te pegó? Es decir, hicieron mofa de nuestro amado Señor Jesucristo. Así eran los soldados romanos en aquella época. Y recordemos que el Imperio Romano gobernó esta humanidad cerca de 1000 años. Era realmente el Imperio Romano un imperio cruel, sanguinario, mis queridos hermanos. Así como se encontraban los soldados abofeteando, pegando y burlándose de nuestro amado Señor Jesucristo, yo te pregunto en esta mañana, mi querido hermano, ¿cómo estás tú ahora con Él? ¿Cómo estás tú con Jesucristo? ¿Lo estás buscando todos los días en oración? ¿Lo estás tú buscando todos los días a través aquí de su palabra? ¿Lo estás realmente buscando aquí en su escritura? Porque esta es la palabra de Dios. Esta es la boca de Dios que nos enseña con el poder del Espíritu Santo lo que tenemos que hacer ahora en este tiempo, mis queridos hermanos. Tiempo de bendición, pero también dice la palabra, tiempos peligrosos para aquellos que no conocen del Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, estamos nosotros cayendo como en aquella época. Los soldados romanos, aquí en el verso 1 al 3, se burlaban de nuestro Señor Jesús. Se burlaban de nuestro Señor Jesús. Y yo te pregunto, ¿cuál es la condición que tú tienes con el Señor Jesús? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación que tienes con Jesucristo? ¿Cuál es la relación que tú tienes en este momento con nuestro amado Salvador Jesucristo, mi querido hermano? ¿Te estás comportando como aquellos soldados, como aquellos hombres crueles del Imperio Romano hace más de 2000 años? Déjame decirte algo, mi querido hermano. Yo estoy aquí para decir la verdad, porque la verdad me hace libre, dice el Señor Jesús. Y hoy somos libres gracias a la misericordia, al amor, a la gracia que ha tenido Jesucristo entre los millones y millones de seres humanos aquí en la tierra. Nos escogió a nosotros para que ahora estemos proclamando las maravillas del Rey de Reyes y Señor de Señores, y el Señor y el Rey de mi vida y de tu vida también. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, ¿estamos nosotros realmente teniendo una relación con Jesucristo a diario, en oración, en haciendo su obra, en predicando su palabra, ayudando al prójimo, dando la mano a aquel necesitado, teniendo misericordia por aquellas personas que todavía no conocen del Señor? Déjame decirte que cuando tú, mi querido hermano, no obedeces su palabra,
no obedeces su palabra, la palabra de Cristo que está aquí en la Escritura, lo estás azotando a nuestro Señor Jesucristo. Lo estás azotando. Cuando no vas a predicar la palabra de Dios, mis queridos hermanos, le estás pegando. Cuando tú estás en fornicación, vives en pecado, mis queridos hermanos, le estás poniendo una corona de espinas. Cuando tú no vives o no tienes una relación con nuestro amado Señor Jesucristo, lo estás obligando a Jesucristo a llevar esa pesada cruz allá al monte de Gólgota. Cuando tú no quieres saber de Jesucristo, mi querido amigo que me estás escuchando, estás clavando a nuestro amado Señor Jesucristo en aquella cruz. Él está padeciendo todo lo que padeció, ese sufrimiento, aquel tan doloroso que nosotros no lo comprendemos. Y que solo Él los pudo soportar por amor a ti y por amor a este siervo, mis queridos hermanos. Por eso es necesario que nosotros comprendamos y entendamos lo que el Señor nos quiere decir aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 19. El poder de la crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Estamos nosotros haciendo realmente, azotándolo a nuestro Señor Jesús? ¿Le estamos pegando, le estamos escupiendo? Hagamos entonces su voluntad, para que Él se agrade de cada uno de nosotros y no caigamos como lo hacían el Imperio Romano, aquellos soldados de aquella época. Mis queridos hermanos, sea bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a continuar, mis queridos hermanos, debido al tiempo, al siguiente versículo. Vamos al versículo 4 y versículo 5. Sin duda alguna, aquí en estos versículos que hemos leído, entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Este era el juicio que estaba sufriendo nuestro amado Señor Jesucristo frente a Pilatos, frente a sus verdugos, frente al Imperio Romano, pero también a los verdugos de aquella época, que eran los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Ahora son llamados los religiosos. Mis queridos hermanos, entonces nuestro Señor Jesucristo enfrenta aquí un juicio, el juicio más cruel y la farsa más larga que ha tenido la humanidad. De la historia. Porque siendo totalmente inocente, lo acusan de predicar la verdad. Lo acusan de confrontar al pecado. Lo acusan de llevar amor, donde aquellas personas que eran marginadas por la sociedad de aquella época, es decir, las prostitutas, los enfermos, los leprosos, los que estaban en pecado. De esas personas se reunió nuestro amado Salvador Jesucristo, pues Él dijo en su palabra: los sanos no necesitan del Señor, mas los enfermos sí. Y nosotros, antes de conocer las misericordias de nuestro amado Señor Jesucristo, vivíamos totalmente enfermos y en oscuridad. Pero por la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo, estamos, mis queridos hermanos, viviendo ahora en la luz. Estamos viviendo en la luz, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, aquí en esta bendita palabra está nuestro amado Señor Jesucristo, enfrentando al juicio más cruel y la farsa más extraordinaria que hubo en esta historia de la humanidad. Mis queridos hermanos, te voy a invitar que vayamos al libro de Isaías. Libro de Isaías, vamos a escribirlo aquí, Isaías. Vamos, anota tú también, mis queridos hermanos. Isaías, capítulo 52,
Vamos a ver qué nos dice el Señor con respecto a lo que estamos viendo. Versículo 14 y 15. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Isaías, ya nos pasamos. Isaías, Salmos, Proverbios, Isaías, capítulo 52, versículo 14 y 15. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. 14 y 15. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. En este juicio tan tremendo que le hacían mientras los soldados lo bofeteaban, mis queridos hermanos, le pusieron una corona de espinas, que ya lo veremos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús pierde, dice, su hermosura, y cuando estaba colgado en aquella cruz más de 3 horas, la gente se horrorizaba al verlo, no lo quería ver. ¿Y sabes por qué? Porque llevaba todas nuestras iniquidades, llevaba todo nuestro engaño, llevaba toda nuestra fornicación, llevaba todo nuestro adulterio en aquella cruz, todos nuestros pecados, nuestras mentiras, nuestros resentimientos, nuestras amarguras, los llevó allí en aquella cruz. Nuestra desobediencia, nuestro pecado, lo llevó allí en aquella cruz, en su cuerpo. Por eso las personas de aquel tiempo no podían ver su rostro, porque estaba totalmente desfigurado, totalmente, era un guiñapo humano que estaba colgado en aquella cruz. Y lo soportó todo por ti, amigo, que todavía no aceptas a Cristo. Lo soportó por ti, mi querido hermano, que te quieres apartar del Señor, o ya te has apartado de Él. Este es el tiempo que te reconcilies con nuestro amado Señor Jesucristo. Que vengas a los pies humillados a nuestro amado Señor Jesucristo. Porque no hay exaltación más alta de un cristiano de estar humillado a los pies de Cristo. Porque Él dio la vida por nosotros. ¿Qué estamos haciendo ahora por Él? ¿Estamos siguiendo su voluntad? Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Dice el libro de Isaías, capítulo 52, verso 15, se asombrarán de él muchas naciones, reyes, cerrarán su boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que nunca han oído. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Ojalá que esta programación también llegue a aquellas autoridades locales, nacionales y extranjeras, para que conozcan realmente las maravillas de nuestro Señor y amado y soberano Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de mi corazón. Sea bendito su nombre. Regresando al Evangelio de Juan. Regresando al Evangelio de Juan. Versículo 2, se nos estaba escapando algo muy importante, mis queridos hermanos. Dice el versículo 2 del capítulo 19 del Evangelio de Juan. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y les pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de color púrpura. Esta mañana yo te voy a invitar que vayamos al libro del Génesis, mis queridos hermanos. Vamos, busca Génesis. Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Vamos, ¿ya lo encontraste? Capítulo 22, versículo 13. Vamos a evidenciar, mis queridos hermanos, cómo desde el libro del Génesis, ¿verdad?, que es el primer libro de la creación, el primer libro de la palabra de Dios, ya se anunciaba la crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo. Libro del Génesis, capítulo 22, verso 13. Y así nos dice la poderosa palabra de Dios.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. La historia que nos da en el capítulo 22 del Génesis es cuando nuestro amado Padre Eterno le pide a este hombre de Dios, a este amigo de Dios, como fue Abraham, ¿verdad?, que hiciere un sacrificio dando a su hijo Isaac para Dios. ¿Y qué nos dice la Escritura en los primeros versículos? Tú ya léelo en tu casa. Pero nos dice que él no escatimó esfuerzo, no lo pensó dos veces y llevó a su hijo en el monte Moriah. Déjame decirte que haciendo un estudio profundo, es el mismo monte que luego le cambiaron el nombre, le pusieron el monte del Gólgota, donde Jesucristo fue crucificado. Mis queridos hermanos, se evidencia entonces cómo desde el comienzo de la creación de la palabra de Dios, ya el Señor nos estaba anunciando en Génesis capítulo 22 la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces cómo el poder de la cruz en estos bellos versículos. Y dice, regresando al Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 2, y los soldados entretejieron una corona de espinas. Y tomando el versículo 13 del capítulo 22 del Génesis, dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que en sus espaldas existía un carnero en un zarzal. Zarzal es como una especie de cordel de espinas, mis queridos hermanos. Vean, ese carnero que estaba insertado enredado en un zarzal de espinos, ¿verdad? Dice el Evangelio de Juan, el versículo 2, que le entretejieron a Jesucristo y le pusieron sobre su cabeza. Vemos entonces aquí, mis queridos hermanos, la tipología que existe, el simbolismo que el Señor nos da, que del libro del Génesis ya se estaba anunciando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, para que hoy seamos salvos tú y yo. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Y las espinas, mis queridos hermanos, es un sinónimo del pecado de la humanidad. El pecado de la humanidad, mis queridos hermanos. Y termina el versículo 13 de Génesis, capítulo 22, dice, Abraham, y tomó Abraham el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Jesucristo tomó tu lugar, tomó mi lugar en aquella cruz. Pues para eso vino Jesucristo, mis queridos hermanos, para que tú no estés clavado en esa cruz. Hermano de la fe, Jesucristo vino a este mundo, pisó sus pies aquí en esta tierra tan corrupta y en tinieblas que está en la actualidad, para que tú no estés en aquella cruz y hoy no vivas en tinieblas, vivas en la luz que es Cristo Jesús. Que esa luz te resplandezca a través de su palabra y que sea el Espíritu Santo que te mueva a dar luz a aquellos que todavía viven en oscuridad. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea exaltado por siempre nuestro amado Señor Jesucristo, hoy y por la eternidad. ¿Cuánto dan gloria al Señor en esta mañana? Gloria y honra a su nombre. Vean, mis queridos hermanos. Entonces evidenciamos nosotros cómo está aquí en el libro de Juan, ¿verdad? En el capítulo 19 que estamos viendo en el versículo 2. Y pronto volverá el Señor Jesús por ti y por mí. Y vivimos por esa bendita promesa. Vamos a seguir, mis queridos hermanos. Vamos a seguir. Pilato no encontró culpa alguna en nuestro Señor Jesucristo. Pero los sacerdotes de aquella época, dice su palabra, que le decían, crucifícale. Y que si tú no lo crucificas, no eres amigo del César. Vean lo que le decían, mis queridos hermanos. Y dice aquí en su palabra que el Pilato, tomándole a vosotros, les dijo, yo no hallo culpa alguna en él. No hallaba culpa alguna en Jesucristo. Y dice, tómenlo ustedes
En el versículo 6, vamos a leerlo. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voz, es decir, gritaban, crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo, tomadle vosotros. Pilato representa a la humanidad incrédula, mis queridos hermanos. Pilatos representa a la humanidad, aquel hombre y mujer que no quiere saber de Jesús, no quiere saber de Jesús, no quiere saber nada de la palabra de Dios, no quiere saber de Él. Eso representa Pilato. Y le dice, bueno, tómenlo ustedes. Cuando alguien te va a dar la palabra, amigo que todavía no conoce al Señor, tú le dices, no, eso de estar estudiando, de ir a la iglesia, de proclamar la palabra de Dios, es para ustedes. Yo no tengo tiempo. Mi trabajo, mi familia, los quehaceres cotidianos de la vida me impiden leer la palabra de Dios. Así lo dice el mundo. Y así lo decía Pilato. Pues Pilato dijo, yo me lavo las manos, ¿verdad? Y tómenlo ustedes a su rey. Así se porta hoy en día la humanidad con Cristo. Pues no quiere conocerlo. Por eso es que sigue viviendo en pecado y te pasa esos problemas, esas circunstancias que estás pasando hoy en día, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Y nosotros estamos aquí, mis queridos hermanos, es para hacer la voluntad de nuestro amado y único Salvador Jesucristo. Vamos al Evangelio de Juan, que es el que estamos viendo, capítulo 19, pero vamos en esta vez al capítulo 20 de Juan y vamos a estudiar el versículo 31. Vamos a ver qué nos dice. Voltea solo una hoja de tu Biblia. Versículo 31 dice, pero estos se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si tú, mi amigo, que no sabes todavía nada del Señor Jesús, porque no lo has aceptado en tu vida, ¿verdad? Te dice aquel Señor que todas estas cosas, todas estas maravillas que estamos viendo hoy, se han escrito para que tú creas en Él. Así es, mis queridos hermanos, para que tú creas en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, verso 13. Vamos rápidamente a ver qué nos dice el Señor. 1 de Juan, antes de Judas. 1 de Juan, capítulo 5, verso 13. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si tú crees en todo lo que estamos diciendo, no es que le estás creyendo al hermano Alex. Estás creyendo lo que dice la poderosa palabra de Dios. Y así vas a tener vida eterna. Y serás considerado realmente como un hijo de Dios. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea bendito su nombre. Sea bendito su nombre. Continuando con estos versículos, mis queridos hermanos, vamos rápidamente al versículo 7. Ya vimos del 4 al 6. Vamos a ver del 7 al 10. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley que según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Así como Pilato tuvo miedo, así la humanidad tiene miedo de aceptar a Jesucristo. El hombre tiene miedo a aceptar a Cristo.
¿Y sabe por qué tiene miedo? Porque más le interesa las cosas de este mundo. Más le interesa los vicios que tiene esta humanidad. Sus placeres, las discotecas, los bailes, el trago, la droga, las mujeres, la fornicación. Ojo, cuidado. No es que las mujeres estén mal, no, es una bendición del Señor, ¿verdad? Pero me refiero a vivir en fornicación o a vivir en adulterio. Eso le gusta a esta humanidad, mis queridos hermanos. A vivir en fornicación. Sea bendito el nombre del Señor Jesús, porque solo Él es bueno. Los judíos tenían, dice, muchas leyes, y una de las cuales que ellos no podían llevar a un judío, a un hebreo, ante la muerte. Pero miren, se lo llevan al gobernador romano, ¿verdad? Poncio Pilato, para que le dé muerte. ¿Qué contradicción existía entre aquellos religiosos de aquella época, llamados sacerdotes, escribas y fariseos? ¡Qué tremenda contradicción, mis queridos hermanos! Hoy, muchos religiosos y legalistas caen en esta transgresión, mis queridos hermanos. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos y estemos a cuenta con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo hoy para Él? ¿Solo te conformas en ir a la congregación los domingos y escuchar la palabra de Dios? Nada más. Y ni siquiera la lees cuando llegas a tu casa, para verificar si es verdad lo que escuchaste en aquel sermón, o lo que escuchaste del pastor, o lo que escuchaste de aquel hombre de Dios que dio la palabra en ese día. El Señor nos enseña en su Escritura que debemos escudriñarla, estudiarla a profundidad. Como yo les sé decir, estamos estudiando con lupa. Estamos estudiando la palabra de Dios expositivamente, pues así se debe enseñar la palabra de Dios. Mis queridos siervos, mis queridos pastores que me estén viendo, así se debe exponer la poderosa palabra de Dios, versículo por versículo, y añadiendo ahora cómo los cristianos estamos viviendo y para qué nos sirven estos versículos ahora en la vida cristiana. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. En esta mañana que estamos, en una mañana de ayuno, una mañana de oración, una mañana donde proclamamos las maravillas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Mis queridos hermanos, una mañana llena de bendición. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Continuando, mis queridos hermanos, entonces en estos versículos, ¿verdad?, se contradicen entre ellos mismos. Poncio Pilato lo quería soltar, pero él tenía miedo. ¿Y sabes por qué? Porque Poncio Pilato, como les decía, representa a la humanidad. Y Poncio Pilato no quería ni quedar mal con el gobernador romano, ni quedar mal con los fariseos y escribas ni los sacerdotes. Pues él recuerda que dice, yo me lavo las manos, allá ustedes. Cumplió, hizo él lo que le estaban pidiendo los sacerdotes. Dio la orden para que lo crucificaran. Pero ya por eso que se lavó las manos, no crean que no tiene culpa. Por supuesto. Porque el Señor más adelante dice en su palabra, ninguna autoridad tendrás sobre mí si no te hubiese dado desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor culpa tiene. Por eso es que los judíos en la actualidad están viviendo como viven. Queridos hermanos, nosotros de acá les amamos, y pronto el Señor Jesús tratará con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a ver en el versículo 11. Nuestro anhelo es que nuestro Señor Jesucristo se agrade de lo que estamos haciendo por Él, mis queridos hermanos. Dios lo pone como autoridad a Pilato. Dios es que lo pone porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Ninguna autoridad tuviera sobre mí si no te hubiese dado desde arriba. Amado hermano, así no te guste la autoridad, tienes que tú someterte a ella. Debemos someternos a toda autoridad. A toda autoridad. ¿Por qué? Porque son puestas
por Dios. Si a ti no te gusta el presidente de la República, ¿qué le vamos a hacer? Pero debes respetarlo y seguir las leyes, porque es puesto por Dios. Mis queridos hermanos, vamos al versículo 12, al versículo 15, para ya un poco ir terminando, porque el tiempo no nos perdona. Vamos a darle lectura del 12 al 15. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado Enlosado, que en hebreo es Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Versículo 15. Pero ellos gritaban: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Versículo 16. Así que entonces lo entregaron ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Sea bendito el nombre del Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, tomaron entonces la gente y los sacerdotes a Jesucristo y lo llevaron, en estos versículos dice, se lo llevaron ya para crucificarlo. Se lo llevaron a la cruz. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Se lo llevaron a la cruz. Pero antes de eso dice que ellos, miren lo que dice el verso 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si éste suelta, no eres amigo de César, sino todo el que se hace rey se opone al César, dice. Mis queridos hermanos. Y dice en el versículo 15: no tenemos más rey que el César. Los propios judíos, los propios sacerdotes, escribas y fariseos de aquella época decían que no tenían más rey que el César, que el emperador romano. Nosotros ahora, nuestro único y suficiente rey se llama Jesucristo, Dios de amor. Mis queridos hermanos, se llevaron a la cruz al Rey de Reyes. Mis queridos hermanos, ahora Rey de mi corazón. Pues Jesucristo es Rey de mi corazón, Rey de mi vida, Rey de todo lo que yo hago, Rey de todo lo que yo pienso, Rey de todo mi actuar, Rey de todo mi andar y Rey de todo lo que yo hablo, mis queridos hermanos. Hoy yo te pregunto, ¿es realmente Jesucristo el Rey en tu vida? ¿Realmente Él ocupa el primer lugar en tu pensamiento? ¿O te ocupas primero de las cosas del mundo? De los afanes que nos trae esta vida día a día. Mis queridos hermanos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Evangelio de Mateo. Mis queridos hermanos, y todo lo demás vendrá por añadidura. Sea bendito su nombre. Entonces, mis queridos hermanos, la crucifixión, cuando ya lo llevan en estos versículos, ¿verdad? Una muerte y una muerte de cruz a mi amado Señor Jesucristo. Pero Dios convierte, mis queridos hermanos, esta crucifixión, la convierte en tu salvación. Así es, mis queridos hermanos. Porque si nuestro amado Señor Jesucristo no hubiera muerto en aquella cruz, no lo hubiera crucificado, no nos hubiera perdonado de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, mis queridos hermanos. Pues hoy tenemos la gracia, hoy tenemos la salvación que nos dio nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Cuando Él enmudecido no abrió su boca, sino que se dejó llevar como corderito, como la oveja, cuando la llevan
a sus trasquiladores a quitarle su lana. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. La crucifixión para todo cristiano, mis queridos hermanos, debe ser, en los actuales momentos, es una bendición, porque con su gracia, ¿verdad?, nos perdonó. Nos perdona sin haber hecho nada para merecerla, mis queridos hermanos. Pues nosotros no hicimos nada por merecer su misericordia. Y es su misericordia, Señor, mis queridos hermanos. Su misericordia se convierte en su gracia para todo hombre, para toda mujer que quiera conocer del Señor Jesucristo en esta mañana. La crucifixión se convirtió en salvación para ti y para mí, mis queridos hermanos. Y para todo aquel que quiera conocer de Jesucristo, mis queridos hermanos. Este sacrificio lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo para ti y para mí. Y hoy te invito en esta mañana, mis queridos hermanos, que tú te reconcilies con mi amado Señor Jesucristo a través de esta oración, si es que te has alejado de Él. Vamos, repite conmigo. Padre, vengo en esta hora delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús, aceptando que soy un pecador, reconociendo que tú eres mi Padre y que dejaste a tu Hijo Jesucristo para que muriera por mí. Por eso desde este momento yo me reconcilio con mi Señor Jesucristo, yo lo acepto en mi vida y de ahora en adelante seguiré solo su voluntad a través de su palabra. Y que venga el Espíritu Santo de Dios a obrar en mi vida, guiándome siempre a toda verdad y a toda justicia, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, nos quedamos en tus manos de amor y en tus manos de misericordia, y te acepto de ahora en adelante, mi amado y suficiente Salvador Jesucristo. Para tu gloria lo hacemos. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, el tiempo no perdona, el maligno tampoco, pero Jesucristo en su infinito amor y misericordia sí lo hace. Pues su misericordia, dice su palabra, ¿verdad?, es eterna, hasta su segunda venida. Hasta su segunda venida, mis queridos hermanos, porque una vez que Jesucristo venga por su pueblo, venga por su iglesia, venga por nosotros, sus hijos, ¿verdad?, ya no habrá misericordia, ya no habrá gracia, y ese día será demasiado tarde para aquellos que quieran aceptar a última hora a nuestro Señor Jesucristo. Existirá un remanente, pero eso lo estudiaremos más adelante, si el Señor Jesús así lo permite. Gracias, Padre eterno, por esta bendita palabra que tú nos has dado el día de hoy. Gracias por mis hermanos fieles a ti, Señor, y fieles también a esta programación. Aquellos hermanos que se han conectado, quiero saludarlos rápidamente, mis queridos hermanos, a mi hermana Joana Miranda, a mi hermano Kenneth Franci, Marcos Villavicencio, mi hermano Abelardo Granda, un saludo, mi hermano, pronto estaremos por allá en la Péndola. A mi hermano Pastor Luis de Estados Unidos, Hugo Byron, a mi hermano Roberto Andrade, a Cruz María Gómez, a mi hermano Jorge Ortega y todos aquellos que se conectan siendo fieles a Dios primero y luego a esta programación, como es el poder de la palabra de Dios. Desde aquí, del norte de la ciudad de Guayaquil, les enviamos saludos y una bendición en el nombre poderoso de Jesús y con el poder del Espíritu Santo de Dios, porque más grande es Él que el que vive en este mundo. Quedamos, mis queridos hermanos, despedidos, quedamos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús y será hasta la próxima o cuando el Señor nos inquiete a través de su Santo Espíritu salir en esta programación. Les recuerdo antes de terminar, amados hermanos, que en el mes de octubre, que ya es la otra semana, cumpliremos un año de estar transmitiendo para la gloria y honra de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y queremos hacer aquí una pequeña celebración. Ojalá que ya estén mis hermanos de Estados Unidos aquí con nosotros. Estaremos también compartiendo con mi hermano pastor
Clever Arroyave, que lo queremos mucho, para que comparta aquí una palabra de bendición, ¿verdad? Y lo que el Señor nos provea en ese día, en el mes de octubre. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Quedamos bendecidos y despedidos, no sin antes decirle que el Cristo siga formándose en cada uno de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Y síganos viendo por YouTube, el predicador Alejandro Andrade. Amén y amén.